Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, vamos amadas continuar hermanas, com a nossa vamos a comunhão. continuar con nuestra comunión. Nós vimos Nosotros hemos aqui visto no versículo aquí en el 45 versículo 45 de aquele Lucas servo 12 que disse que aquel siervo consigo que mesmo, dice "Meu consigo Senhor". mismo, mi Señor tarda en venir. Y nosotros hemos visto varias porciones de la palabra que esta actitud de hablar a sí mismo es una actitud inadecuada para un siervo. Si el Señor habló, vamos a obedecer el hablar del Señor. No vamos a aumentar al hablar del Señor algo que viene de nuestro propio hablar, porque nosotros no tenemos la percepción de las cosas. Esta es una actitud de la carne. Nosotros creemos que somos alguien que habló, que nosotros sabemos. Esa no es una actitud de un siervo adecuado y no puede ser parte de nuestra historia delante de nuestro Señor y nosotros, ¿correcto? Mire aquí, en Lucas 7:39, nosotros tenemos lo siguiente. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Está viendo? Nosotros sabemos que este es el pasaje que se refiere a aquella mujer pecadora que vino y se acercó al Señor Jesús por detrás y ungió sus pies, lloró, enjugó los pies del Señor con sus cabellos. Y ahora este fariseo que había invitado al Señor ahora estaba juzgando al Señor. Él estaba hablando consigo mismo. Él no estaba creyendo que el Señor era profeta. Y otra porción. En Lucas 12, versículos 17 al 20, nosotros tenemos aquí un hombre que hacía lo siguiente. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, mire aquí, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Nosotros vemos aquí este hombre que estaba hablando consigo mismo, razonando consigo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esto. Él dice, entonces le diré a mi alma. Él estaba hablando para sí mismo. Pero en contraste con todo lo que él estaba hablando para sí mismo, en esta porción está escrito, pero Dios le dijo, loco o necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Está viendo? No sirve que el hombre hable consigo mismo. Lo que sirve es lo que Dios habla. Lo que sirve es lo que el Señor habla. ¿Está viendo, amados hermanos, amadas hermanas? Entonces nosotros como siervos debemos ser aquellos que oyen lo que el Señor habla y no debemos ser aquellos que hablan también para sí mismos, aumentando cosas a lo que el Señor ya habló. A nosotros nos corresponde obedecer con sencillez y en amor, hacer lo que el Señor ha ordenado. Y no ser como este siervo que dice consigo mismo, mi Señor tarda en venir. Y pasar a golpear a los criados, a las criadas, a comer y a beber, a embriagarse. Mire aquí, este siervo tenía un sentimiento. Y él decía, el Señor va a tardar. Y oímos en otras porciones que el Señor siempre dice a sus siervos para que vigilen, para que velen, porque en cualquier momento Él puede volver. ¿No es cierto? Es lo que nosotros vimos en aquel mayordomo.
Cuando el Señor vino, lo halló haciendo así. Y él fue galardonado con eso. Pero este siervo, él habla consigo mismo, el Señor tarda. El Señor nunca dijo que iba a tardar. El Señor simplemente dijo, he aquí que vengo pronto. El Señor nos dice, usted debe velar. La palabra nos dice, no sabes a qué hora vendrá el Señor, usted debe velar. Pero tenemos aquí a alguien que dice, mi Señor tarda en venir. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es que él siente, el Señor va a demorar. No va a venir, él va a demorar. Yo puedo aprovechar y hacer lo que yo quiero. Va a dar tiempo aún. Está viendo, claro. Esto no es algo que una persona habla abiertamente, pero eso lo dice dentro de sí, consigo mismo. Amado hermano, amada hermana, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es su sentimiento? El Señor va a tardar, entonces voy a hacer mis cosas y al final de mi vida voy a servirle al Señor. ¿Ese es su sentimiento? ¿Es eso lo que usted piensa? Aquí nosotros vimos este siervo que dice para sí mismo, el Señor tarda. ¿Y qué es lo que él hace? Después él pasa a golpear a los criados y a las criadas. Mire aquí él no habla de una manera clara, que es consiervo. Él no trata a sus consiervos como consiervos. Él trata como criados y criadas solo porque el Señor le había confiado. ¿Cierto? Le había confiado a sus consiervos. Pero Él no los trató como consiervos. Los trató como criados y criadas. Él no se preocupó en cuidar de ellos. Aquí habla de golpear. Uno puede decir, yo no golpeo a nadie. Eso es causar dolor. Golpear es causar dolor. ¿Sus actitudes causan dolor o no a los hermanos? ¿Sus actitudes hieren o no hieren a las personas? Claro que usted no está saliendo con un pedazo de palo de madera para golpear, pero sus actitudes hieren o no hieren a las personas, causan o no causan dolor a las personas. Y aquí en esta porción de Lucas nosotros vemos que él come, bebe, se embriaga. Nosotros no vemos a él preocupado con sus consiervos. Él los está tratando como criados y criadas. Y no solamente eso, en Mateo 24, 49, en la porción correspondiente, dice, Él pasa a comer y a beber con ebrios, con los borrachos, y va a un comer y convivir con aquellos que no sirven al Señor. Mire su actitud. ¿Por qué? Porque todo comenzó con aquel sentimiento, el Señor tarda en venir. Amados hermanos, amadas hermanas, no vamos a alimentar ese tipo de sentimiento. El Señor va a demorar aún, va a dar tiempo, yo quiero hacer aún mis cosas. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros tenemos que velar. Aquí nosotros vemos que este siervo no ama a su Señor, él se ama a sí mismo. Y por el hecho de no amar a su Señor, él no ama a sus consiervos. Él los trata a los consiervos como criados y como criadas. Y él come, bebe, se embriaga. Él es el que debería de cuidar de estos consiervos. Él no está cuidando. Él sale de cómo convivir con sus consiervos. Él se alimenta a sí mismo, alimenta su propia alma, alimenta su carne. Pero todo comienza con este sentimiento.
Oh, el Señor todavía tarda en venir, tarda en volver. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿no es eso terrible? Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe. Él estaba pensando, el Señor va a demorar, pero cuando el Señor volvió, él fue castigado, reprendido en esa situación, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquí habla de infieles. Aquel mayordomo, bueno, aquel que cuidó de sus consiervos, él fue llamado de mayordomo fiel y prudente, fiel y prudente. Ahora aquí él está con los infieles, y en Mateo 24:51 dice que él fue echado con los hipócritas, un vivir falso, un vivir de apariencia, un vivir que hiere a los hermanos. Sin realidad no hay amor. Oh, amados hermanos, amadas hermanas, la historia entre nosotros y nuestro Señor debe ser esta historia de amor dulce y maravillosa. Mi Señor y yo y mis consiervos. Que el Señor nos guarde en el camino de la vida, nos salve de esta situación, sacando de nosotros un corazón incrédulo. Vamos a oír al Señor. Las palabras del Señor son suficientes. Nosotros no necesitamos de nuestras propias palabras para nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga.